Hola, buenas. Gracias por acompañarnos una vez más a una nueva entrega de Jugar y Contemplar como parte de Phronesis Podcast. Estamos comenzando con Halo. Es nuestro primer juego en esta sección. Esperemos que les agrade y que podamos jugar y contemplar a la vez. Contemplar en el término griego de la palabra. Toño, Creo ¿cómo que estás? ese término es muy importante. Hola, Yana, perdón, te interrumpí. Pues estoy bien, estoy feliz de jugar Halo. A mí me gusta decirle Halo, pero no sé. La costumbre de decirle Halo. Sí, a mí me parece importante eso que mencionabas al principio, Yana, de que estamos utilizando la acepción griega de contemplar. Sí, Y viene un poco a cuento de que en los videojuegos se discute mucho si son arte o no. Yo creo que sí pueden ser arte, no necesariamente son arte y muchas cosas que son valiosas del videojuego no es necesariamente porque sean arte. Porque sí alcanzan ese estatus. Y una vez comentábamos que es de manera análoga a como lo ha hecho el cine, por ejemplo. sí. Y hay muchas cosas que en los videojuegos son arte y que no necesariamente son lo que los convierte en arte. Por ejemplo, tienen música, ¿no? Y la música definitivamente es arte. Mucha música de los videojuegos es muy buena. El arte visual que contienen también es buena, pero todas esas cosas son propiedades de los videojuegos más que lo que hace el videojuego que sea un videojuego. Lo que convierte un videojuego es que pues, lo estás viendo a través de una representación visual y que lo juegas. Y ya está. Sí, Por ejemplo, si a Tetris le quitamos la música, que es muy buena, al Tetris de NES o de Game Boy, sí. no deja de ser un excelente videojuego. Y sigue siendo... Bueno, si es arte o no, habrá que discutirlo, ¿no? Pero sigue siendo un buen videojuego, sin esa parte artística. Lo que queremos en este podcast es apreciar las partes que conforman ese arte de los videojuegos, o no nada más el arte, sino, por ejemplo, la iconografía que se presenta en algunos, em, los análisis sociológicos o políticos, las condiciones en las que fueron creadas, el mensaje que transmiten, todas estas cosas que podemos analizar desde las humanidades en un videojuego. No sé si fue muy larga mi introducción. Yo No, me lío no, mucho cuando juego y hablo. no, me parece correcta tu introducción. Aunque creo también que podemos analizar el videojuego como arte desde otra perspectiva y es la de desde la misma disciplina del videojuego. Por ejemplo, una vez comentamos que el cine en sus inicios no se consideraba arte. Uh, Tuvo que pasar Ujú. por procesos y por desarrollos donde desarrollaron un lenguaje propio. Y creo yo que eso es lo que llevó en un momento determinado el cine, específicamente en la década de los años 20 del siglo pasado, que empezó a configurar el cine como arte. Y creo yo que este lenguaje también lo podemos encontrar en los videojuegos, un lenguaje que se distingue del cine, bueno, comparte muchas similitudes, ¿no? La narrativa, el guión, los paneos de cámara, pero creo yo que la jugabilidad es parte de ese lenguaje que solamente el videojuego tiene y que si este lenguaje es bien dirigido desde términos estéticos, podría convertirse en una nueva forma de arte, así como el cine alcanzó ese estatus en el siglo pasado. No sé qué piensas tú. Sí, sí, yo creo que es lo mismo. Bueno, no es lo mismo. Pienso lo mismo, que el videojuego tiene un cierto desarrollo y que hay etapas en las que no se le puede considerar directamente un arte. Ajá. Y hay etapas en las que lo era a lo mejor de manera insípida, sin que tuviera las intenciones de convertirse en arte, pues termina siendo una creación artística, ¿no? Como, Sí, no como algo nada más accidental, sino que parte del genio que le permite a los creadores hacer un buen videojuego es lo mismo que los encamina a crear una forma de arte dentro de su misma creación. Pienso, por ejemplo, en Shigeru Miyamoto, que siempre pone la jugabilidad primero, antes que nada más del juego, ni la historia, ni los visuales, ni nada, tiene que interrumpir la jugabilidad. Creo que en ese caso nos encontramos ante una mentalidad de el videojuego como forma de entretenimiento y ya está. sí, sí, sí. Pero, pero muchas de las innovaciones que ocurrieron en esta época
bueno, no en esta época, sino a través de esa mentalidad. Por ejemplo, la jugabilidad que permite en el Mario 64. Moverte en un entorno tridimensional con cierta libertad y que además sea divertido. Porque luego hay ejemplos como Tomb Raider que es, es terrible el control en ese juego. Bueno, esta libertad de apreciar los mundos en tercera dimensión luego lleva por ejemplo, los juegos que se crearon en la generación del Xbox y del GameCube, que bueno, fue en la que yo empecé a jugar. Y en los que ya encontramos juegos en los que las tomas o la cámara está directamente pensada para presentarte el mundo de una manera atractiva. De una Sí, manera en que hay una cierta estética, una belleza en el juego. Y aparte esa belleza y esa estética forma parte del juego mismo. Es como un personaje más. Por ejemplo, aquí en Halo comentábamos al final del episodio pasado que el mismo Halo, el mundo en el que se presenta, distingue mucho la narrativa de Halo del resto de juegos de invasiones de extraterrestres, ¿no? Que es como el pretexto más sencillo para justificar que le estás disparando a otro ser vivo. Que es un sí, extraterrestre que quiere dominarte o algo por el estilo. Te quiere convertir en lo que la industria ya hace con el hombre. Bueno, no me voy a poner marxista ahorita, pero pues eso, que el escenario se convierte en un personaje más y la atmósfera se convierte en un elemento muy importante para apreciar lo que estás haciendo. Tiene más sentido buscar los fines que te propone un videojuego si te interesa ver lo que hay adelante, si te interesa el mundo que estás explorando, si te sientes parte de él, no sí. nada más como una forma como algo que te mantiene entretenido, ¿no? Que eso también podría tener sus ventajas. Por ejemplo, cuando juegas Tetris, es mi ejemplo favorito porque me gusta mucho ese juego. Ujú. No necesariamente te sientes identificado con nada de lo que ves ahí. Todo es abstracto, son formas geométricas. Es una especie de cálculo matemático el que tienes que hacer para ser exitoso en el juego. Pero, pero aún así no sientes ninguna desconexión y te sientes inmerso en la jugabilidad. O sea, se suspende un poco tu percepción del mundo. Te vuelves como, no como en el arte directamente, pero te vuelves uno con el juego. Sí. No te fijas en nada más. Entonces creo que ambas cosas tienen sus ventajas. Pero señalaba eso porque, pues en juegos como estos, eso pasa. No pasa lo otro. Lo de que la atmósfera y el mundo en sí mismo, la música, todo suma a la experiencia que tienes de un videojuego. No me acuerdo qué tengo que hacer aquí. Se me hace que tengo que esperar a que salga el Covenant, a que llegue. Tienes que explorar esta parte de esas bases, ¿no? Y encontrar algunos enemigos todavía. Ah, O no sí. sé si ya tengas que pasar a la siguiente. Ahí están. No, se supone que aquí. Ay, perdón. Que aquí debo defender. Debo defender el espacio y salvar a todos los marines que pueda. Ese tipo de misiones siempre me causan algo de estrés porque nunca logro salvar a nadie. O no sé qué es lo que está pasando. O sea, por ejemplo, aquí estoy en esta parte. No sé si debería estar mirando hacia el otro lado y protegiendo a los marines que están del otro lado de la estructura. O qué pasa. Pues supongo que eso es característica de mundo abierto, ¿no? Que no necesariamente tienes que seguir una estructura lineal de jugabilidad. A diferencia de otros juegos que solamente hay un camino y una forma de hacer las cosas. Creo que en estos juegos de mundo abierto te da una libertad, pues que hasta entonces se veía muy poco en los videojuegos. Creo que sí. Bueno, tengo dos cosas que comentar al respecto. La primera era que en todos los juegos me pasa esto. Siento cierta ansiedad de que quizás debería estar haciéndolo de otra manera o quizás podría hacerlo mejor. Mm, Y eso era a lo que me refería. Pero lo que dices también es verdad. En esta época también comenzaron a verse este tipo de mundos. Y creo que tiene que ver un poco con la tecnología. Con que una de las limitantes más grandes sobre todo de las consolas, es la memoria disponible. O sea, cada nivel solo puedes cargar cierta cantidad de memoria para las texturas o para la geometría, para los efectos de iluminación, para todas esas cosas. Entonces eso confinaba los juegos a espacios más reducidos
Y en Sí, esta generación, pues la tecnología permitió crear mundos más grandes y aparte llenarlos con cosas, ¿no? Con geometría, con personajes, con inteligencia artificial, con, con cosas así. sí, Y creo que es un cambio muy grande, porque además era un territorio inexplorado en ese entonces. Es como cuando en la generación de los 16 bits, fórmulas como los juegos de plataformas, los RPGs, ya tenían ciertas directrices que podían seguir para hacer los juegos disfrutables, ¿no? Los sí, saltos, por ejemplo, en los juegos de plataformas ya estaban más o menos perfeccionados para calcular bien la colisión de los sprites y cosas así. Y en sí. los juegos en tercera dimensión vemos que todavía en la época de los 32 bits o del Nintendo 64, que es pues de 64 bits, hay muchos elementos de jugabilidad que están muy en su infancia, digamos, todavía no están muy desarrollados. Por ejemplo, los juegos en disparos de tercera persona. El personaje está al frente de la pantalla y muchas veces no deja ver qué es lo que está pasando. Después de Resident Evil 4, la cámara se mueve a la derecha del personaje y así puedes ver más. O sea, ese tipo de cosas se fueron desarrollando durante esta generación. Y creo que Halo adelanta mucho esa forma de crear mundos de, de mundo abierto. Creo que Sí. incluso en PC no es tan común ver juegos donde el mundo abierto está tan bien implementado. Hace rato que mencionabas lo de sentir si estás siguiendo el camino correcto en un videojuego o de experimentar la jugabilidad como fue pensada. Ay, perdón. Ujú. Sí, creo que también me pasa, pero yo siento que sí hubo un antes y un después. O sea, siento cuando me empezó a pasar eso. Cuando hubo un momento en la vida, en la universidad específicamente, en la que dejé de jugar de forma regular, no sé, tal vez eran como 1 o 2 años, donde dejé de jugar pues prácticamente a diario como lo hacía Oh, antes. ajá. Y siento que allí Sí, fue perdón, yo no. donde, sí, sí, no, no pasa nada. Y siento que allí fue donde ocurrió esa, ¿cómo decirlo? Ese sentimiento, esa sensación de que estaré siguiendo el curso correcto de las cosas. Porque cuando jugaba de Ay, manera pues, diaria, desde que tenía unos 8 o 10 años, pues nunca había tenido esa sensación hasta el tiempo en el que hice ese parón de 2 años. Ya cuando regresé empecé a sentir lo que comentabas hace rato. a mí me pasó algo parecido, no necesariamente por la universidad, sino, y tampoco por haber dejado de jugar juegos, porque también como entre 2000, yo creo 2007 o, sí, como entre 2008, algo así, como entre 2008 y 2014, jugué juegos solamente de manera esporádica. Mm, Y cuando volví a jugar videojuegos, que fue algo así como en 2015, algo así, sí, los sentía muy diferentes. Por ejemplo, Resident Evil 4 que jugué de niño siempre no sé, lo disfrutaba mucho y nunca me sentía ansioso o sentía miedo. Y cuando lo volví a jugar ya de adulto, bueno, ya en la época universitaria, me causaba muchísimo estrés. O sea, las partes en las que aparecían los enemigos más fuertes me causaban muchísima tensión. mm, O me asustaba, sí sentía una especie de miedo cuando me encontraba con la atmósfera del juego. Y eso sí. de niño no me pasaba y no sé por qué. También esta idea de que debería estar jugándolo, quizás podría jugarlo de una manera mejor. No me pasaba cuando era niño y no sé por qué. Aunque creo que más que eso es más, ahorita que lo pienso, es más fuerte el cambio que siento ahora con juegos como los de miedo. Sí, Y creo que tiene que ver un poco con la empatía, que cuando eres adulto tienes una mejor idea de lo terrible que es lo que está pasando en los juegos. sí, sí, Y cuando eres niño, pues no te fijas demasiado. Aquí puedo... No, aquí tengo que conducir yo, ¿verdad? sí, sí, creo que sí. Sí, cuando eres niño
ves personajes muriendo y tal, y para ti pues son personajes y ya está, ¿no? Pero cuando eres adulto consideras la situación y te das cuenta de lo terrible que sería eso. No sé si a todo el mundo le pase, pero a mí me pasa. Creo que como adulto eres más empático. ¿Cómo me subo aquí? Vale. Que por cierto, hoy estoy jugando con mando por mi escritorio, para no estar demasiado torcido con el micrófono enfrente y alcanzando el teclado y tal. Fíjate que lo que mencionas de la empatía en los videojuegos, se ha visto que esta forma de presentar videojuegos ha evolucionado porque últimamente hay muchos juegos que son únicamente narrativos, que parecen películas Ujú. interactivas y que utilizan mucho este recurso de empatizar con los personajes. Que si bien tú puedes empatizar ya, por ejemplo aquí en Halo, que no estaba pensado para hacer una película interactiva, ni una novela o algo por el estilo, pero ya puedes empezar a notar una diferencia respecto a los juegos previos. No sé, por ejemplo, los juegos de Nintendo, del Nintendo clásico o de Sega, donde lo importante era la jugabilidad más allá de la historia. Las historias podían ser absurdas o poco verosímiles y no te importaba. Solo buscabas la Ujú. jugabilidad, la experiencia. Y creo que ahora es más difícil que un jugador se contente únicamente con la jugabilidad. O bueno, tal vez sea mi caso en el que pues sí me gusta ver también historias interesantes en los videojuegos. Aunque eso no quita que hay días que solamente quiera jugar por jugar, ¿no? Y para eso están algunos shooters. Sí. Yo creo que sí es importante ese cambio en la industria, pero más que un cambio, creo que es una apertura. Sí, Creo que las opciones ahora son más grandes. Puedes jugar juegos en los que la historia es muy importante. Y hay veces que la historia en sí de los juegos podría ser ridícula, porque sí te transmiten algo. Te transmiten un mensaje. Que los vacíos que hay en la narrativa están ahí para que los llenes tú con tu propia experiencia, con tu propia abstracción de las cosas. No me sí, puedo acordar ahorita de ningún ejemplo, pero es algo que ya había pensado antes, eso de que muchas veces la narrativa, como en los libros, te pide que tú llenes los vacíos con tu propia experiencia. sí, Hay veces que un juego, una narrativa, un libro, cualquier tipo de narrativa, la experimentas diferente dependiendo de la edad que tengas o de las cosas que hayas atravesado en tu vida. Y a veces es muy rico ese tipo de narrativa. O sea, está llena de contenido, pero es un contenido no, no, no explícito. Y aparte creo que también es parte de eso de que los juegos en un principio se dedicaban más solamente a la jugabilidad, como parte de esa mentalidad inicial de los videojuegos como entretenimiento más que como forma de arte o como algo capaz de hacer algo más que solamente entretener. sí. Y que esto fue evolucionando a través de algunas obras particulares, ¿no? Puedo pensar, por ejemplo, en Half-Life, en Halo. Yo nombraré Resident Evil, pero es que la narrativa en Resident Evil artísticamente son maravillosos. O sea, la mansión o la comisaría, todo eso es genial. La música es grandiosa en todos los Resident Evil. Sí. Pero la escritura, Dios mío, no sé por qué Capcom jamás ha contratado escritores reales para la historia de Resident Evil. Todo es ridículo, es inverosímil. Los personajes no tienen sentido sus actitudes. Y si eso pasa Lo en los único que tienen es juegos, que son consistentes consigo mismos. en las Sí, películas ya ni sí, no, en nos las metemos con las películas. películas. Pero no sé por qué en Resident Evil tiene. A ver, es una forma de entretenimiento completamente distinta al cine que los videojuegos. No sé por qué se tienen que apegar a que es ridículo lo que pasa. Podrían hacer cosas grandiosas con la historia de Resident Evil, con el marco de la historia de Resident Evil. No sé qué estoy haciendo aquí. Bueno, y creo que no es privativo de Resident Evil, le pasa con casi todas las películas que proceden de videojuegos. Y yo creo Ujú. que, no te creas, no quiero apresurar hipótesis, pero yo creo que tiene mucho que ver con que los directores no son videojugadores.
Sí, yo también creo que eso pasa. Que creen que que la gente que juega videojuegos, no todos, por supuesto, pero muchas personas involucradas, no nada más los directores, sino la producción, las mismas editoras, no sé cómo se llaman, por ejemplo, las compañías que publican las películas y que pagan por ellas. Productoras. Sí, productoras, sí. Sí, Este, menosprecian las obras de los videojuegos, o sea, el videojuego como obra, porque creen que es un entretenimiento mínimo y que su público se conforma como con lo menos, ¿no? Que lo que sí, les interesa, por ejemplo, si es una película de Resident Evil, es que salgan los personajes, la ciudad, que hay un virus, hay zombies y ya está. Con eso tienes la fórmula para contentar a todas las personas que disfrutan el juego. Y pasan de largo todas las cosas que en realidad son las virtudes de esos juegos, sí. incluyendo la historia, que bueno, en Resident Evil ya dijimos que la historia está bien, pero está muy mal llevada, muy, muy mal llevada. Sí. No los he jugado todos, pero he jugado la mayoría, solo me faltan los dos últimos. En ni uno solo puedo recordar yo que pueda decir, esto está muy bien escrito. Creo que la Mm, idea está muy bien planteada, es un virus, tienes, tienes que escapar de la ciudad o del lugar en el que te encuentres, hay una serie de personajes que interactúan y se pueden ayudar o atacar dentro de esa situación, todo está muy bien. sí. Pero como está escrito todo, Dios mío, es ridículo. Y creo que no se puede justificar por el hecho de que pues haya zombies, ¿no? Y he escuchado muchas veces que dicen, oye, pues es que los zombies ya son ridículos. Sí, pero ve por ejemplo The Walking Dead, que es sobre zombies también, y la narrativa no se enfoca en esa parte ridícula, sino en las condiciones que genera el hecho de que haya un mundo destruido por la infección, y las condiciones sociales y políticas ya no funcionan igual. También está The Last of Us, que solo he jugado, solo más bien solo he visto al principio del juego. ¿Ya no sabes qué hago, qué se tiene que hacer aquí? Tienes que activar el puente de luz para que pase la camioneta, la Warthog. Pero no recuerdo Me tengo dónde que se bajar. activa. Yo me acuerdo que tengo que subir, creo que allá, Creo que sí. pero no me acuerdo cómo. Si esto se llega a ser largo, vamos a hacer aquí un corte en la edición Sí. para que no, para que la gente no tenga que comerse media hora de mí dando vueltas sin saber qué hacer. Entonces continuamos la conversación cuando llegues al punto de donde activas Sí, yo creo que sí, creo que es lo más seguro. Sí. Mientras discutimos cómo podría hacerle para llegar ahí. Ah, mira, ya. Pero de Reanudamos todas ya. formas, sí, creo que aquí ya podemos reanudar la conversación. Ok. Tal vez aquí mucha gente me linche, pero a mí sí me gustó la primera película de Resident Evil. Solo la primera. Y voy a decir por qué. Ya sé que no se Ok. apega en nada a los videojuegos, sé que es absurda, sé que, pues sí, que es una mala película, pero la virtud que le veo es que sí genera una atmósfera, pues entre terrorífica, no tanto por los zombies, sino por las condiciones en que queda el mundo, como tú comentabas hace rato, de la infección zombie. Ujú. Por, porque se desarrolla no en la mansión Spencer, sino en Raccoon City, que está inspirada en una ciudad pues real, ¿no? En una ciudad como la que podríamos tener Ujú. ahora. Y la atmósfera de soledad, de infección, de peligro, está latente en la película, de amnesia sobre todo. Y creo que desde ese punto la película es hasta cierto punto interesante, aunque el guión se sale pues de todo, ¿no? Y es absurdo y termina Ujú. siendo pues un producto ridículo como son todas las películas de Resident Evil, pero en esa primera parte de la atmósfera creo que la primera película se salva y que en lo personal a mí sí me agrada un poco, pero no puedo decir lo mismo de las otras. Yo, la última vez que vi esa película debe haber sido hace más de 10 años. Pero a Sí, mí también me gustaba la primera. Y es que no tiene que seguir exactamente al pie de la letra los juegos, sino que tiene que ser, si tiene el título del juego, tiene que seguir las reglas de los juegos, ¿no? Tiene que seguir la narrativa de los juegos. No podría contradecirlos, por ejemplo. Como sí, hacen luego las películas
que salen después y, por ejemplo, que Nemesis estaba controlado por computadora y tal. Y lo peor es que luego Capcom les hizo caso y y se volvió canon eso, que nunca aparece en el juego en Resident Evil 3. Sí. Nunca voy a entender a la gente que escribe Resident Evil. Pero el punto es ese, que la película no tiene que seguir exactamente el juego, los sucesos del juego, pero sí seguir sus reglas, su ambientación y, bueno, ser parte del mundillo, ¿no? Aunque no sea canon, del Sí. mundillo del juego. Y Aparte sí, a mí que me parece que la primera estaba bien. aparte la atmósfera es bien 2000erota y eso la diferencia mucho del resto de Sí, películas de Resident Evil, de finales de los sí, 90 sí, y cierto. 2000erota a los inicios. Y Lo creo que que más estaba se me bien queda, porque el sí, juego... la musiquita es lo que más se me queda. Yo no la recuerdo, no era como la música que te decía como de percusiones electrónicas ah, muy rápidas, sonando en todo momento, No, como no es con más, bajos hechos con sintetizadores y cosas así. bueno, sí, sí es de cinte, pero no es rápido. Al contrario, es algo lento, pero es como intenta jugar como con lo macabro y lo misterioso, Ajá. pero sí tiene Ahora que ese sentido 2000erote. No sé, es difícil describirlo. creo que esto también lo vamos a editar. No me acuerdo qué te iba a decir sobre los Far Cry, De lo pero pues repetitivos que sí, que son. tienen ese problema. Sí. Ah, ya, que yo me acuerdo que cuando estábamos como en el primero de la licenciatura o segundo o algo así, Sí, había visto que los Far Cry no ocupaban, bueno, que mi laptop de aquel entonces podía correrlos bien. No me acuerdo cuál había visto, pero nunca los había jugado, nunca los había visto, no sabía que existían siquiera. Y te sí, pregunté que si los habías jugado, que si valían la pena. Y me dijiste eso, que eran como, haz esto en un lugar, luego ve hasta el otro y que no estaba padre. sí. Bueno, Y ya pues te hice caso el y 2 nunca sí los es así, jugué. doy fe del 2. Desconozco los otros. Ujú. El uno yo creo que sí debe ser lo mismo. Yo creo que sí, porque dicen que sigue siendo lo mismo. De hecho, he escuchado que en aquel entonces pues estaba más o menos bien, ¿no? Porque era algo novedoso el mundo abierto. Bueno, a lo mejor no tan novedoso porque desde el primer Far Cry y luego en Crysis ya, ya existe esta estructura de completar diferentes objetivos en diferentes partes del mapa. Sí. Pero que como no ha evolucionado y se ha quedado en lo mismo, es como una promesa y se quedó ahí. O sea Mm, que contextualmente, aunque los juegos sean mejores, están en una situación peor que cuando salieron originalmente. Bueno, los Far Cry empezaron a tomar notoriedad, me parece que a partir del 3. Y yo Ujú, lo que había escuchado hasta entonces era muchos elogios sí, a la narrativa, al guión y sobre todo a los villanos de ujú. Far Cry. Y un amigo me pasó el 2 y el 2 carece de todo Ajá. eso que son alabados. Entonces, por eso tenía la esperanza de que los más nuevos sí fueran un poquito diferentes. Pero mi experiencia con el 2 fue tan mala que ya ni busqué los otros Far Cry. Los demás. Pero viendo los últimos, sí, sí me dan ganas de ver qué onda. Era el tipo de juegos que llevaban hasta sus límites a las consolas de esa generación, el 360 y el Play 3. Y que en PC pues era mucho mejor, ¿no? Sí, como, como siempre. Pero, si voy bien, si es por aquí. sí, creo que sí. Pero que creo que nunca han podido escapar de ese juego. Que el Far Cry 3 es como... Se convirtió como en el marco en el sobre el que están construidos los Far Cry. Pero Sí. nunca han alcanzado las virtudes que tenía, que es sobre todo la narrativa. Porque si lo juegas el gameplay, pues es igual a los demás. Pero que Sí. la narrativa sí le ayudaba mucho. Además No de sé que cada vez son si... más polémicos.
No sé si has notado también eso, y yo creo que eso es ya de lo que se agarraron los Far Cry, de ser juegos cada vez más polémicos, más políticamente, ¿cómo decir? Pues sí, controversiales. Fue como provocadores, Sí, provocativos. por ejemplo, está el penúltimo hasta el día de hoy que es sobre una secta político-religiosa en Estados Ultra. Unidos, fanáticos religiosos. Ujú. Y pues No este sé por qué último, les ¿no? ofendes en Estados Unidos. Y este último que es de un dictador. El último no sé de qué va, nada más sé que es en Sudamérica. mm, Bueno, yo he escuchado que está inspirado en Cuba, en la Cuba previa a la de Fidel Castro. Y sí, es una dictadura, pues sí, total, ¿no? Bueno, una dictadura Ujú. populista latinoamericana a más no poder. Bueno, de eso sabemos bien de qué hablamos en América Latina. Sí, En México a lo mejor no se presenta tanto el problema como en los países de Sudamérica porque la forma de gobierno absolutista que hubo aquí fue muy distinta. Fue una fachada de democracia y no directamente la dictadura descarada que hubo de de control militar que hubo en el sur, ¿no? Pero luego sí, hay manifestaciones de ese absolutismo disfrazado, como por ejemplo la masacre de estudiantes en Tlatelolco y cosas así. sí. Que hay que aclarar algo, México es demasiado diverso y mucho de lo que se registra en periodismo y en la historia profesional se enfoca en el centro del país. México es un país muy centralista, pero el resto del país es muy distinto del centro y del sur. Sí, hay muchos Méxicos. Sí, muchísimos. De hecho, no me acuerdo qué historiador decía esto, pero una de las razones para impulsar tanto el catolicismo en México durante la época independiente fue que era el único elemento de cohesión que había en la sociedad mexicana. Por todo lo demás, México bien podría haber sido una multitud de países. No había una identidad cultural. Y de hecho eso es vigente hoy en día. Si vas a los estados del sur y luego los del norte, ves que no tienen prácticamente nada que ver Sí, muchas de sus prácticas. Son países completamente distintos. Volviendo a los Far Cry, luego de esa nota un tanto pesimista de nuestros países. El... no sé qué le sorprende tanto, por qué fue tan controversial el Far Cry el anterior, donde era una secta religiosa política en Estados Unidos. sí. Si históricamente, sabes, el billete de $1 atrás dice confiamos en Dios y cosas así. Sí, en Se Dios supone que confiamos. el país mismo está fundado por una secta religiosa que escapó de Inglaterra para poder profesar abiertamente Su su versión del religión. cristianismo. Sí. Ajá, no sé qué le sorprende que existe una secta que hagan un juego proponiendo una secta de ese tipo. Bueno, supongo que Yo tiene creo que que es ver una con los especie mitos de... fundacionales, ¿no? De la libertad, y la democracia, y somos un país nuevo que va a empezar de cero y va a ser perfecto por eso, ¿no? Ese mito fundacional creo yo que es lo que escandaliza a mucha gente, que ya cuando se topa con la realidad de que hay grupos religiosos y fanáticos, políticos y religiosos también, lo que, lo que podría hacer que la gente se escandalice, ¿no? Porque la gente, los estadounidenses quieren verse como hijos de los padres fundadores Ujú. y pues sabemos bien que no lo son, ¿no? La misma historia nos muestra cómo Estados Unidos también es diverso, pero por cuestiones distintas a las de México, ¿no? Sí, por la migración, por el contexto político histórico en que se desarrolló, por la misma religión, el protestantismo, que es muy diferente al catolicismo, aunque sea variantes del cristianismo.
ya solo por la misma extensión del país, que es enorme, es realmente enorme. Yo creo que no sé, comparado con el tamaño total de Europa, digamos entre Portugal y Polonia, por ejemplo. No sé cuál será la relación, pero una buena cantidad de esos países caben en Estados Unidos perfectamente. Sí. Y no sé, a lo mejor en lo que me decías, la gente se ve un poco más como la representación de Bioshock Infinite, ¿no? Sí. O sea, que se ven un poco libres de religión, que la religión, bueno, sí está ahí, pero que la libertad y todas estas ideales, que es verdad que sí se promulgaron para la independencia de su país, incluso antes de la Revolución Francesa. Es como el antecedente de la Revolución Francesa en algunos sentidos. Sí. Este, que creo que la gente se tiende a ver un poco así. Pero creo que también está el otro mito fundacional de que son una especie de pueblo elegido por Dios. No me puedo explicar cómo es eso. Pero Sí. por ejemplo, cuando escuchas a muchos trompistas en entrevistas y otros lugares, dicen que ellos creen que Trump fue enviado por Dios. Este, no, no le encuentro el sentido a eso. No sé cuál es su Dios. No sé qué valores promueve su Dios. Esto suena tan a destino manifiesto. Sí, o sea, por ejemplo, la doctrina del destino manifiesto, que es el destino dado por Dios de que América tenga un cierto dominio, ¿no? Sí. Mira estas texturas de aquí, no tiene nada que ver, pero quería comentarlo, que durante todo el juego ves este tipo de efectos que también eran increíbles en su tiempo. Sí. Como las texturas o las superficies reaccionan a la luz. Y creo que esta técnica es por sí misma muy estética, puede dar lugar a muchas creaciones, pues, muy placenteras. Ok, pues yo creo que esto sería todo por el episodio de hoy. Pasamos una misión, creo que fue solamente una misión la que hicimos, o al menos un capítulo del juego. Y creo que es un buen momento para dejar ahí el podcast y, bueno, un video podcast, el gameplay y retomarlo en un futuro. Sí. Yo quiero retomar lo de Estados Unidos y de Bioshock y por qué Bioshock es el juego más gringote que existe. Bioshock Infinite es Igual Estados Unidos en su esencia pura. estaría bien un día retomarlo, ¿no? El Bioshock Infinite. Sí. Yo no quería hablar tan pronto de política, pero ese juego es perfecto para hablar sobre política. Sí. Y estaría bien para no hacer solamente Halo, jugar un poco de Bioshock Infinite. Y si nuestros espectadores tienen la oportunidad de jugarlo, estaría muy bien. Yo la ventaja es que solo he jugado unas 3 horas del juego. Entonces, pues no puedo hacer spoilers, pero sí puedo comentar mucho de lo que hay hasta ese momento. Sí. No sé si tiene sentido lo que dije. Pues eso es todo por el capítulo de hoy. Si alguien tiene algún comentario, alguna sugerencia, quiere discutirnos alguna cosa, sobre todo lo político, quizás creo que eso es lo que más se va a prestar a discusión, pues puede hacerlo en los comentarios y seguirnos en todos los enlaces que hay en la descripción del video. Todavía no tenemos Twitter ni nada, pero tenemos Evox y en Evox subimos el podcast principal. Pues es todo por hoy. Hasta la próxima. Hasta luego.